Era una noche como cualquier otra en el pequeño pueblo de San Miguel del Monte. Las familias cenaban tranquilas, los niños jugaban en sus cuartos, y nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que estaba por suceder. La familia Herrera había vivido en esa casa durante 15 años. Roberto, el padre, trabajaba en la fábrica textil del pueblo. María Elena, su esposa, cuidaba de sus 2 hijos, Sebastián de 12 años y la pequeña Camila de apenas 8. Una familia normal, una familia feliz. Pero esa noche, esa maldita noche del 23 de octubre, todo cambió para siempre. Eran las 9:40 cuando comenzó la tormenta. No una tormenta cualquiera. Los vecinos la recuerdan como algo diferente. Los rayos caían con una frecuencia anormal. El cielo se iluminaba cada 5 segundos con destellos que lastimaban los ojos. María Elena estaba sirviendo la cena cuando el primer rayo cayó cerca de la casa. Sebastián saltó asustado. La pequeña Camila corrió hacia los brazos de su madre. Tranquilos, mijitos, les dijo Roberto. Es solo una tormenta. Pero no era solo una tormenta. A las 10:15, la electricidad se cortó en todo el barrio. Roberto encendió algunas velas y la familia se reunió en la sala. Jugaron cartas, contaron historias, rieron juntos. Fue la última vez que alguien los vio sonreír. A las 11:28, según el reporte oficial, un rayo de características extraordinarias impactó directamente sobre la casa de los Herrera. Los vecinos describieron una luz cegadora, diferente a cualquier rayo normal. Una luz que duró demasiado tiempo, una luz que parecía viva. Cuando la luz se desvaneció, la casa seguía en pie. No había fuego, no había destrucción visible, pero la familia Herrera había desaparecido. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la investigué por primera vez, déjame un comentario contándome qué sientes hasta ahora. Y si quieres conocer todos los detalles de este misterio, suscríbete, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. El vecino de al lado, don Patricio, fue el primero en darse cuenta de que algo estaba mal. A la mañana siguiente no escuchó los ruidos habituales de la familia. No vio a Roberto salir hacia el trabajo. No escuchó a los niños jugando en el patio. Llamó a la puerta. Nadie respondió. La puerta estaba abierta. Cuando don Patricio entró a la casa, lo que encontró lo marcó para el resto de su vida. La mesa aún tenía los platos servidos. La cena estaba intacta, como si hubieran dejado de comer en el mismo instante. Las velas seguían encendidas, consumiéndose lentamente, pero no había nadie, ni un solo rastro de la familia. Don Patricio llamó inmediatamente a la policía. En menos de una hora, la casa estaba llena de uniformados, investigadores y curiosos. Registraron cada rincón, cada armario, cada escondite posible. La ropa de la familia estaba en sus lugares. El dinero seguía en el cajón de Roberto. Los juguetes de los niños permanecían ordenados en sus cuartos. Incluso las llaves del auto colgaban del gancho junto a la puerta. Era como si hubieran, simplemente, desaparecido. El comisario Ramírez, un hombre con 30 años de experiencia, nunca había visto algo así. Es imposible, repetía una y otra vez. Una familia completa no puede simplemente esfumarse. Pero había algo más. Algo que el comisario no quería admitir públicamente. En el piso de la sala, justo donde habían estado jugando cartas, encontraron marcas extrañas. Círculos perfectos grabados en la madera, como si una fuerza inmensa hubiera presionado desde arriba. Y había otro detalle perturbador. Los relojes de la casa se habían detenido exactamente a las 11:28. Todos, sin excepción, la búsqueda se extendió por días. Cientos de voluntarios peinaron bosques, arroyos, caminos rurales. Se pusieron carteles con las fotos de la familia. Se ofrecieron recompensas. Pero era como si la tierra se los hubiera tragado. ¿Tú qué crees que pudo haber pasado? ¿Una desaparición normal o algo más? Déjame tu teoría en los comentarios y asegúrate de estar suscrito porque lo que los investigadores encontraron después va a cambiar todo lo que creías saber sobre este caso. 2 semanas después de la desaparición, comenzaron a llegar los testimonios. Testimonios que nadie quería escuchar.
testimonios que desafiaban toda lógica. La primera fue doña Carmen, una anciana que vivía a 3 cuadras de los Herrera. Llegó a la comisaría nerviosa, temblando, insistiendo en hablar con el comisario. Los vi, susurró con voz quebrada. Los sexta esa noche, después del rayo. El comisario Ramírez la miró con escepticismo. Doña Carmen tenía 82 años y sufría de cataratas, pero lo que dijo después lo dejó helado. Caminaban por la calle principal, los 4, Roberto, María Elena, Sebastián y la niña, pero no caminaban normal, era como si flotaran, y sus ojos brillaban en la oscuridad. El comisario intentó descartar el testimonio, pero entonces llegó Miguel, el carnicero del pueblo. Yo también los vi, confesó Miguel. Era cerca de medianoche. Pasaron frente a mi carnicería, caminaban en fila, uno detrás del otro. No hablaban, no hacían ruido, era como si fueran sonámbulos. Y luego vino Teresa, la maestra de la escuela, y después Juan Carlos, el mecánico, y después Ana, la enfermera del centro de salud. Uno tras otro, comenzaron a llegar testimonios de personas que juraban haber visto a la familia Herrera caminando por el pueblo en las noches posteriores a su desaparición, pero todos coincidían en algo aterrador: no parecían humanos. Sus movimientos eran raros, decía Teresa, como marionetas manejadas por hilos invisibles. No respiraban, aseguraba Juan Carlos. Me acerqué lo suficiente para darme cuenta. Sus pechos no subían ni bajaban, y cuando la niña me miró, susurraba Ana con lágrimas en los ojos, vi que sus ojos no tenían pupilas, solo una luz blanca y fría. El comisario Ramírez no sabía qué hacer con esta información. ¿Cómo incluir esto en un reporte oficial? ¿Cómo explicar que una familia desaparecida aparentemente seguía caminando por el pueblo como fantasmas? Pero lo peor estaba por venir, porque una noche, el propio comisario los vio. Si sientes escalofríos leyendo esto, no eres el único. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia paranormal similar. Y si quieres saber qué vio exactamente el comisario esa noche, suscríbete, porque lo que viene va a cambiar tu perspectiva sobre lo sobrenatural para siempre. Era una noche lluviosa de noviembre cuando el comisario Ramírez decidió patrullar personalmente las calles del pueblo. Había dormido mal durante semanas, atormentado por los testimonios de los vecinos. Necesitaba ver con sus propios ojos. Necesitaba encontrar una explicación lógica. Eran las 2 de la madrugada cuando los vio. Caminaban por la calle principal, exactamente como habían descrito los testigos. Roberto adelante, seguido por María Elena, luego Sebastián, y al final la pequeña Camila. El comisario detuvo la patrulla y bajó lentamente. Su corazón latía como un tambor. Sus manos temblaban mientras se acercaba. «¿Roberto?», llamó con voz temblorosa. Roberto Herrera, la figura que lideraba el grupo, se detuvo, giró lentamente hacia él, y lo que vio el comisario esa noche lo perseguiría hasta el día de su muerte. Era Roberto, sin duda era Roberto, la misma estatura, el mismo cabello, la misma complexión, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos, brillaban con una luz blanca y fría. No había pupilas, no había iris, solo esa luz hipnótica que parecía ver directamente a través de su alma. «Roberto», susurró el comisario, «¿dónde han estado? Todo el pueblo los está buscando». Roberto no respondió, simplemente lo miró con esos ojos terribles. Y entonces, algo aún más perturbador sucedió. Los 4 comenzaron a caminar hacia él. Sus movimientos eran mecánicos, coordinados, como si compartieran una sola mente. No hacían ruido al pisar. Sus pies apenas tocaban el suelo mojado. El comisario retrocedió instintivamente. Algo en su interior le gritaba que corriera, que no se acercara, que no eran realmente la familia Herrera. «¿Qué les pasó?», logró preguntar. «¿Dónde han estado estos meses?». Fue entonces cuando la pequeña Camila habló. Su voz era la misma de antes, dulce e infantil, pero las palabras que salieron de su boca helaron la sangre del comisario. «Nos hemos ido», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos brillantes. «Nunca nos fuimos, solo cambiamos,
Y entonces, todos desaparecieron, literalmente, como humo que se disuelve en el viento. El comisario se quedó solo en la calle, bajo la lluvia, preguntándose si lo que había visto era real o si finalmente había perdido la cordura. Al día siguiente, renunció a su cargo. ¿Puedes imaginar el terror que sintió este hombre? ¿Qué harías tú en su lugar? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte porque lo que descubrieron los investigadores federales que llegaron después va a explicar todo, y al mismo tiempo, va a ser más aterrador de lo que jamás imaginaste. Cuando el caso llegó a oídos de las autoridades federales, enviaron un equipo especializado en fenómenos inexplicables. El grupo estaba liderado por la doctora Elena Vázquez, una psiquiatra forense con experiencia en casos paranormales, y el ingeniero Carlos Mendoza, experto en fenómenos electromagnéticos. Lo que encontraron en San Miguel del Monte superó todas sus expectativas. Primero, analizaron las marcas en el piso de la casa Herrera. Los círculos perfectos grabados en la madera no habían sido hechos por presión física, habían sido quemados por una fuente de calor extremo, pero solo en la superficie, como si una energía invisible hubiera marcado el lugar. Segundo, descubrieron anomalías electromagnéticas en toda la zona. Los aparatos electrónicos se comportaban de manera errática cerca de la casa. Las brújulas giraban sin control. Los teléfonos celulares perdían señal inexplicablemente. Pero lo más perturbador vino cuando analizaron las fotografías del lugar. En cada foto tomada en la casa Herrera, aparecían sombras que no correspondían a ningún objeto visible, siluetas humanas que se movían de una foto a otra, como si fueran presencias reales. La doctora Vázquez comenzó a entrevistar a los testigos con métodos científicos: hipnosis regresiva, análisis de patrones de memoria, detección de mentiras. Todos los testimonios coincidían en detalles imposibles de coordinar. Pero fue Carlos Mendoza quien hizo el descubrimiento más escalofriante. Mientras analizaba los patrones electromagnéticos de la noche de la desaparición, encontró algo extraordinario en los registros del Observatorio Meteorológico Nacional. El rayo que había impactado la casa Herrera no era un rayo normal, era algo completamente diferente. Los datos mostraban una descarga eléctrica con características nunca antes registradas. La duración había sido de exactamente 47 segundos. Un rayo normal dura milésimas de segundo, y la frecuencia electromagnética, la frecuencia coincidía exactamente con los patrones de ondas cerebrales humanas, como si el rayo hubiera estado vivo. Lo que sucedió aquí, escribió Mendoza en su reporte, desafía todas las leyes de la física conocidas. No fue un fenómeno natural, fue algo inteligente, pero la investigación reveló algo aún más inquietante. San Miguel del Monte no era el único lugar donde había sucedido esto. En los últimos 50 años, se habían reportado casos similares en 12 pueblos diferentes de América Latina. Familias completas que desaparecían durante tormentas eléctricas extraordinarias. Y en todos los casos, los testigos posteriormente reportaban avistamientos de las familias desaparecidas, caminando como algo que ya no era completamente humano. ¿Te das cuenta de la magnitud de este misterio? ¿Puedes imaginar que esto haya pasado en otros lugares? Déjame saber en los comentarios si has escuchado casos similares en tu región. Y suscríbete porque lo que descubrieron sobre el verdadero origen de estos fenómenos va a cambiar todo lo que creías saber sobre la realidad. Los archivos clasificados que la doctora Vázquez logró acceder revelaron una verdad que el gobierno había mantenido en secreto durante décadas. En 1952, un científico alemán llamado Klaus Weber había llegado a Argentina huyendo de Europa después de la guerra. Weber no era un científico común. Había trabajado en proyectos experimentales que involucraban la manipulación de la conciencia humana a través de campos electromagnéticos. Sus investigaciones, consideradas imposibles en esa época, sugerían que la conciencia humana podía ser transferida, extraída del cuerpo físico y almacenada en campos de energía pura. Weber había establecido su laboratorio en una zona rural, a menos de 50 kilómetros de San Miguel del Monte. Durante años, había trabajado en secreto, financiado por organizaciones que preferían mantenerse en las sombras.
Pero en 1978, algo había salido terriblemente mal. Los archivos describían un incidente de contención en el laboratorio de Weber, una explosión de energía que había matado al científico y a sus asistentes, pero que había liberado algo que nadie entendía completamente. Desde entonces, cada cierto tiempo, durante tormentas eléctricas específicas, esa energía se manifestaba, buscaba huéspedes, buscaba familias completas para absorber sus conciencias. Las familias no morían realmente, sus conciencias eran extraídas y almacenadas en campos electromagnéticos que vagaban por la zona. Sus cuerpos físicos desaparecían, pero sus mentes quedaban atrapadas en una existencia fantasmal. Por eso los testigos los veían caminar por las noches. Por eso sus ojos brillaban con esa luz fría. Por eso se movían como marionetas. No eran realmente la familia Herrera, eran copias imperfectas de sus conciencias, atrapadas en un limbo electromagnético, condenadas a vagar eternamente sin encontrar paz. La doctora Vázquez se dio cuenta de algo aterrador. El fenómeno se estaba intensificando, los intervalos entre las manifestaciones se estaban acortando, y cada vez absorbía más familias. San Miguel del Monte era solo el comienzo. ¿Puedes creer que algo así haya sido ocultado durante tantos años? ¿Te imaginas vivir en un pueblo donde esto puede suceder? Déjame tu reacción en los comentarios. Y asegúrate de suscribirte porque el final de esta historia va a dejarte completamente sin palabras. La doctora Vázquez sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que más familias inocentes fueran víctimas de este horror. Pero cuando intentó presentar su informe a las autoridades superiores, se encontró con una pared de silencio. El caso fue clasificado, sus archivos fueron confiscados. Le ordenaron que nunca hablara públicamente de lo que había descubierto, pero ella no podía vivir con ese secreto. Una noche, decidió regresar sola a San Miguel del Monte. Tenía una teoría: si los campos electromagnéticos que mantenían atrapadas a las conciencias de las familias tenían una frecuencia específica, tal vez podría interrumpir esa frecuencia, tal vez podría liberarlas. Llegó a la casa Herrera, equipada con generadores electromagnéticos portátiles. Su plan era arriesgado, probablemente suicida, pero no podía quedarse de brazos cruzados. A las 11:28 de la noche, exactamente, la misma hora en que había desaparecido la familia, activó los generadores. Lo que sucedió después fue indescriptible. La casa se llenó de una luz cegadora. Los generadores comenzaron a sobrecargarse, y entonces los vio, no como las apariciones fantasmales que habían reportado los testigos. Los vio realmente. Roberto, María Elena, Sebastián y la pequeña Camila, tal como eran antes de esa noche terrible, pero estaban sufriendo. Sus rostros mostraban una agonía indescriptible. Estaban conscientes, sabían lo que les había pasado, y habían estado atrapados, completamente conscientes, durante todos esos meses. Por favor, susurró María Elena con una voz que parecía venir de muy lejos. Por favor, libéranos. La doctora Vázquez aumentó la potencia de los generadores. La interferencia electromagnética se intensificó, y por un momento, solo por un momento, vio algo hermoso. Vio a la familia reunirse, vio a Roberto abrazar a su esposa, vio a los niños correr hacia sus padres, vio paz en sus rostros, y entonces, simplemente, se desvanecieron, pero esta vez fue diferente. No desaparecieron con esa luz fría y terrible, se desvanecieron como personas que finalmente encuentran descanso. Los generadores explotaron. La doctora Vázquez fue lanzada contra la pared y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en un hospital. Sus superiores le dijeron que había tenido un accidente, que había sufrido alucinaciones debido a un golpe en la cabeza, pero ella sabía la verdad, y nunca más, desde esa noche, nadie volvió a reportar avistamientos de la familia Herrera. ¿Crees que realmente logró liberarlos? ¿O fue todo una alucinación? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal porque hay muchos más misterios como este esperando ser contados. Hoy, San Miguel del Monte es un pueblo que prefiere olvidar.
la casa de los Herrera fue demolida 2 años. Después del incidente, en su lugar construyeron un pequeño parque con una placa que dice: en memoria de las familias que amamos y recordamos. La doctora Elena Vázquez nunca volvió a trabajar para el gobierno. Se retiró temprano y se mudó a un pueblo costero donde nadie conocía su historia, pero hasta el día de su muerte, insistió en que lo que había presenciado era real. El ingeniero Carlos Mendoza desapareció misteriosamente 6 meses después de entregar su reporte. Su familia nunca recibieron explicaciones satisfactorias de las autoridades. Los archivos del caso fueron sellados permanentemente. Oficialmente, la familia Herrera fue víctima de un secuestro. Los perpetradores nunca fueron encontrados. Caso cerrado, pero los habitantes de San Miguel del Monte saben la verdad. En las noches de tormenta, cuando los rayos iluminan el cielo y la electricidad se corta, algunos todavía caminan rápido por las calles, algunos todavía evitan mirar demasiado tiempo las sombras, porque saben que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, cosas que el gobierno prefiere mantener en secreto, cosas que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Don Patricio, el vecino que encontró la casa vacía, murió 3 años después. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: lo sexta una vez más, pero esta vez sonreían, estaban en paz. ¿Era delirio de un hombre moribundo? ¿O realmente la doctora Vázquez había logrado lo imposible? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, pero hay algo que sí sabemos. Hay algo que los archivos clasificados no pueden ocultar. Hay algo que ningún gobierno puede negar. El amor de una familia trasciende incluso la muerte, y a veces, solo a veces, ese amor es suficientemente fuerte como para encontrar el camino de regreso a casa, incluso desde el otro lado. Esta historia me ha acompañado durante años, me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Si a ti también te ha impactado, compártela con alguien más. Déjame en los comentarios qué piensas sobre estos fenómenos inexplicables. Y si quieres que investigue más casos como este, suscríbete al canal porque hay muchos misterios esperando ser revelados. Mientras termino de contarte esta historia, me hago la misma pregunta que me he hecho cientos de veces desde que comencé a investigar este caso. ¿Qué es realmente la vida? ¿Somos solo carne y huesos que se descomponen cuando morimos? ¿O somos algo más? ¿Algo que puede trascender los límites de la física y el tiempo? La familia Herrera vivía una vida normal hasta esa noche de octubre. Roberto se preocupaba por pagar las cuentas. María Elena cuidaba de sus hijos con amor infinito. Sebastián soñaba con ser futbolista. Camila coleccionaba muñecas y dibujaba flores. Eran personas comunes, como tú, como yo, pero en un instante, sus vidas se convirtieron en algo extraordinario, algo que desafía toda lógica, algo que nos obliga a preguntarnos si realmente entendemos el mundo en el que vivimos. Los científicos pueden explicar los rayos, pueden medir los campos electromagnéticos, pueden analizar las evidencias físicas, pero no pueden explicar el amor. No pueden medir el dolor de una familia separada, no pueden analizar la fuerza que impulsa a un padre a proteger a sus hijos, incluso desde más allá de la muerte. Y tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia, que hay cosas más poderosas que la ciencia, más misteriosas que todos los experimentos gubernamentales, más eternas que todos los secretos clasificados. El amor de una familia, la conexión invisible que nos une a las personas que más queremos, la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, nunca estaremos realmente solos, porque en algún lugar, en alguna dimensión que no podemos ver ni comprender, aquellos que amamos siguen cuidándonos, siguen velando por nosotros, siguen siendo familia. ¿Y tú, crees en estas conexiones que trascienden la muerte? ¿Has sentido alguna vez la presencia de alguien que ya no está físicamente contigo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Suscríbete si estas historias tocan tu corazón como han tocado el mío, porque mientras sigamos recordando, mientras sigamos contando estas historias,
Las familias como los Herrera nunca serán realmente olvidadas, nunca desaparecerán completamente, vivirán para siempre, en nuestros corazones.